fe y emoción no son lo mismo. Puedo tener toda la clase de sentimientos acerca de las cosas, pero mi fe está en que Dios hará justo lo que dice. Entonces, para tener convicciones en torno a la oración, una de ellas debe ser que si pido algo conforme a la voluntad de Dios, Él me escuchará. Hoy en el programa, En Contacto, nuestras convicciones en torno a la oración. ¿Qué convicciones tiene en torno a la oración? ¿Creen lo que afirmó Jesús en el Sermón del Monte al decir, hablando de la oración, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Cree lo que él declaró al decir, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis? Que él responderá esa oración, y debemos creer en nuestro corazón que él ya lo ha hecho. ¿O creen lo que dice en 1 de Juan 5, por ejemplo? Declara, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿cree que lo que enseña la Biblia de la oración es cierto? Si es así, ¿por qué no ora más? Porque hay muchas promesas de oraciones contestadas en la palabra de Dios. ¿Tiene usted una convicción genuina respecto a las oraciones contestadas? Y, en primer lugar, la primera decisión esencial para toda oración contestada, la primera decisión para toda oración contestada es ¿cuál? Toda oración contestada solo viene después de haber puesto nuestra fe en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Creer que su muerte en la cruz pagó toda su deuda de pecado. Por tanto, su sacrificio y muerte expiatoria en la cruz hizo que pudiéramos venir a su presencia y hablar con Él. Ahora escuchará gente decir, bueno, no necesariamente creo todo eso, pero puedo decirle que la Biblia lo deja muy en claro, que si no cree, por ejemplo en Isaías 59, escuche lo que dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero, escuche, vuestras iniquidades, sus pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces cuando dice, creo que voy a orar, bueno, oro por eso y por aquello, usted ora por esto y lo otro, permítame preguntarle, ¿ha confrontado el pecado en su vida? ¿Ha acudido a Jesucristo reconociendo que usted es pecador, separado de Dios por sus pecados? Y la única forma en la que usted y el Padre pueden conversar es al aceptar por fe su sacrificio y muerte expiatoria en la cruz como paga por sus pecados. Por tanto, Dios abre la puerta para que usted tenga una relación con Él como resultado de lo que Jesús hizo en la cruz. Hasta tanto, Dios no contesta. Así que no tiene sentido pensar en la oración sin antes haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. Ahora, ¿cuál debe ser su convicción básica en torno a la oración contestada? ¿Qué convicción básica debería tener respecto a la oración contestada? Número 1. Cuando mi petición sea conforme a la voluntad de Dios, su deseo, su plan para mí o para la persona por quien esté orando. Al preguntar cuál es la voluntad del Padre, lo que pregunto es si es su voluntad. Si es su voluntad significa que es congruente con el carácter y la naturaleza de Dios. Por eso muchas personas oran y Dios no les contesta, son incongruentes con el carácter de Dios. Dios no les ayudará a hacer nada que busque orgullo, nada, por ejemplo, que sea egoísta, nada, por ejemplo, pecaminoso, sino que sea acorde con el carácter de Dios. Dios está más que dispuesto a contestar, pero me lo concederá cuando eso sea cierto. Entonces,
lo primero que debo confrontar es esto: que mis oraciones sean conforme a su voluntad y su carácter, que cuadren con su voluntad, propósito y plan para mi vida. Y puede tratarse de algo muy sencillo o puede ser algo muy complejo. Pero si quiero una respuesta a mi oración, debe ser conforme a su voluntad. Por ejemplo, digamos que decidí que quiero comprarme un carro y lo que quiero es un Rolls Royce. Mi salario es de $50,000 al año y quiero un Rolls Royce. ¿Cree que Dios le prestará atención a eso? Bueno, la gente pide cosas así de absurdas. Eso no es conforme a la voluntad de Dios, su plan, su propósito, ni su carácter. Y la gente le pide a Dios de todo que no cuadra con su carácter. Entonces, cuando ore, pregúntese: ¿lo que pido compagina con el carácter mismo de Dios, quien es santo y quiere lo mejor y solo hace lo bueno y lo mejor para mí? Eso es lo primero. Número 2 es esto. Y es cuando pedimos en fe, creyendo y esperando que Dios conteste nuestra oración. Una cosa es pedir, pero ¿estoy haciéndolo con fe? Entonces, al pensar en eso, recuerdo Santiago capítulo 1, donde Dios deja muy en claro todo eso. Escuche lo que dice. Dice el versículo 5, hablando de sabiduría: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire, esto es cierto de cualquier petición, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Quiere que Dios conteste su oración? Encuentre esa promesa para una respuesta, por ejemplo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo acepto su palabra como verdad. Y punto. Y la mayoría de la gente no muestra fe. Dicen: bueno, no lo siento, preste mucha atención. Fe y emoción no son lo mismo. Puedo tener toda la clase de sentimientos acerca de las cosas, pero mi fe está en que Dios hará justo lo que dice. Entonces, para tener convicciones en torno a la oración, una de ellas debe ser que si pido algo conforme a la voluntad de Dios, Él me escuchará. Y la segunda convicción es que voy a orar con fe. La mayoría de la gente no ora con fe, y le diré por qué. Y quizás usted mismo se vea en esta ilustración. Primero que todo, mucha gente dice: no lo merezco. Y piense en esto. Aquí está el santo Dios, que ha prometido contestar nuestra oración y suplir todas nuestras necesidades. Y usted viene a Él y le dice, pensando: Señor, sé que no merezco esto. Eso no tiene nada que ver. No se trata de merecerlo, se trata de que usted es hijo de Dios y hay una necesidad en su vida, así que pida, escuche, preste mucha atención a esto. Si me escucha, dígame, lo cree porque la palabra de Dios lo dice. No porque lo sienta, y a eso volveré en un momento. Si voy a pedirle, debo creerlo. Debo creer que Dios hará lo que ha dicho. Le pregunto, ¿por qué no había de creerlo? La gente se ingenia toda clase de ideas. Bueno, no me enseñaron eso, nunca he tenido mucha fe, sabe, no merezco eso. Todas esas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Número 3. Algo que la mayoría no entiende, y es que debemos orar en el nombre de Jesús. Ahora, si elevo una oración y le pido a Dios que bendiga a fulano: o Señor, concédeme esto en el nombre de Jesús, amén. ¿Sabe cómo usan eso algunas personas? Como la palabra secreta. Se agregan en el nombre de Jesús. Él lo hará. En el nombre de Jesús no hay ninguna palabra secreta que tengamos los cristianos al decir en el nombre de Jesús. Él tiene que hacerlo, eso no es cierto. Porque eso no es lo que significa. No es una fórmula mágica que usemos.
No es algo que digamos pensando que vamos a convencer y persuadir a Dios. En el nombre de Jesús, habla del carácter y naturaleza de Dios. Pido esto porque cuadra con quién es Él. En el nombre de Jesús, cuadra con su carácter. Es conforme a lo que enseña Jesús y a su voluntad, propósito y plan. Podemos orar en el nombre de Jesús. Hemos creído en Él para nuestra salvación y lo que hizo en la cruz, y ahora pedimos por nuestras necesidades. Mire, si usted dice, Señor, he enseñado en la escuela dominical por 25 años, y comienza a decirle a Dios todo lo bueno que ha hecho, esperando que Él conteste su oración, Dios no contestará salvo por una cosa. Dios decide hacerlo basándose en su relación con su Hijo. Nunca seremos dignos, nunca mereceremos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que quiere hacer. Para recibir respuesta a una oración, debemos creer que Dios hará lo que dice y lo que sea acorde a su nombre en el nombre de Jesús. En su nombre significa conforme a quien es Él y a su voluntad. Lo que pidamos, conforme a su voluntad, propósito y plan, Dios lo hará. Ahora, si hay algo en mi vida que no está bien, Dios no lo concederá. Por eso habla del pecado. Si en mi corazón hay iniquidad, Él no me escuchará. Y escucho a la gente decir, bueno, sé que no soy la clase de cristiano que debo ser, pero estoy seguro, creo que Dios es Dios de amor. Pastor, ¿no está de acuerdo en que Dios es Dios de amor? Sí. ¿No está de acuerdo con esto? Que al concederle algo, si sabe que le perjudicará, no es su voluntad, no es lo mejor, Dios no lo hará. ¿No es eso amor también? Claro que sí. Así que no podemos sacarle eso del amor a Dios y decir, Señor, dijiste que me amabas, ¿por qué no haces esto? Y Dios contesta, porque en verdad te amo. Por eso no te doy algo que sé que te destruirá. Por eso no te doy algo que sé que no es mi voluntad para ti. Por eso te digo, no te cases con fulano o fulana, es porque te amo. Si te digo, no gastes tu dinero en eso porque no quiero que te endeudes, todas esas cosas son expresiones del amor de Dios y respuestas a nuestra oración. Y si no entiende quién es Dios, Dios está comprometido con nosotros. Pero debemos comprometernos a hacer lo que Él diga, cuando y como lo diga, porque dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Mire, ¿para quién están disponibles esas riquezas en gloria? A quienes fueron a la cruz, confesaron sus pecados, se arrepintieron y lo aceptaron como su Salvador. Así que dijimos que hay 4 cosas principalmente, conforme a su voluntad, pedir con fe y en el nombre de Jesús. La número 4 es esta: orar con un corazón puro. Tiene que ver con lo que hemos dicho desde el principio, orar con un corazón puro. Cuando vivimos, mire, piensa en esto. Si vivimos en pecado y desobediencia a Dios Todopoderoso, quizás diga, pero mis pecados no podemos comparar pecados. Pecado es desobediencia a Dios. Esa desobediencia puede ser una de 1000 cosas. Pero si vivo en desobediencia a Dios, no tengo derecho a esperar que Dios escuche y conteste mi oración. Entonces, si pido con un corazón puro... Ahora, hay 3 errores que cometemos al orar, y deseo hacer esto muy práctico. Uno es, queremos ayudar a Dios. Oramos por alguien o por una situación, lo presentamos ante Dios muy claramente, Dios sabe exactamente por qué oramos y luego queremos ayudarlo. O sea, no se lo dejamos a Dios, no confiamos en Él, porque no lo resolvió de la noche a la mañana. De hecho, pasó un mes y no ha hecho nada, así que queremos ayudar a Dios, tratamos de hacer que las cosas funcionen. Cuando venimos a ver, hemos duplicado el problema porque tratamos de arreglar algo que Dios ya decidió responder. Confiamos en Dios, pero nuestra fe comienza a flaquear. Como resultado,
queremos arreglarlo. Y presta mucha atención, ese sentimiento de incompetencia es genial. Creemos que es malo sentirnos incompetentes de una situación después de haberlo pedido ayuda a Dios. Ese sentimiento es bueno, porque lo que dice es, Señor, eres tú. Si no lo resuelves tú, Señor, no se resolverá. O puede decir, Dios mío, ¿qué de esto? ¿Quieres que haga esto? ¿Qué tal si ella piensa esto y él piensa aquello y él hace esto? ¿Y sabe qué sucede? No tiene gozo en la oración contestada. Está enturbiando lo que Dios quiere hacer. Cuando le pide a Dios y cree en Él, escuche lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones. No tenemos que tratar de hacer que Dios lo solucione. Ahora, soy culpable de ese error. ¿Sabe por qué lo soy? Veo a la gente sufrir y como pastor, mi primera reacción es, quiero enderezar las cosas, quiero ayudar. Me tomó mucho tiempo ver que eso no es la voluntad de Dios. Y si le pido que resuelva algo, debo confiar en que lo haga a su modo y en su tiempo. Fíjese bien, eso requiere fe. Si Dios dice que contestará mi oración y oro y hago mi petición clara, debo estar dispuesto a decir, está bien, Señor, dijiste que harías esto y confiaré en ti. Las cosas se ven un poco sombrías, no pasa mucho, pero dijiste esto, confiaré en ti. Mire, esta es la prueba de fuego de fe. Estoy dispuesto a no meterme hasta que Dios lo haga, o si Dios me dice que haga algo aquí con respecto a eso, estoy dispuesto a hacer esa parte, o pienso, Señor, ¿quieres que haga todo esto? No es así. Y a veces, en nuestros intentos por ayudar a Dios, traemos confusión. A veces eso es cierto en la vida de padres, matrimonios, etc. Ese es un error que cometemos. Un segundo error es este, y es, piensa en esto en la oración. Digamos que esta noche va a casa, o esta tarde llega a la casa y se postra a orar, y quizás diga, amado Dios, o algo así. Luego habla de las personas a quienes vio ese día y por quienes quiere orar. Y esta señora necesita que ore y usted tiene tal necesidad y sus compañeros de trabajo son terribles y comienza a orar por ellos y no tiene mucho dinero. Y así sigue hasta que finalmente dicen en nombre de Jesús, amén. ¿Sabe quién se perdió en esa oración? Dios se perdió en esa oración. Porque después de decir, amado Dios, hasta allí llega. El resto de su atención está en las cosas que pide en oración. Entonces pregúntese, ¿cuántas veces al orar hago referencia a Dios o a Jesús? Si voy a orar a Dios, Él estará en el centro de mi oración. Porque en esa oración voy a hablar con Él. Me dirigiré a Él. Es Jesús, es Dios Padre. Gracias, Señor. Padre, enséñame esto, ayúdame aquí, Señor. Es decir, a veces nuestro error es que en la oración lo perdemos a Él. En otras palabras, nos abrumamos tanto por lo que le pedimos que Dios se pierde y agregamos al final, en el nombre de Jesús. Amén. Y la oración no es contestada. Luego, en tercer lugar, hay un asunto que considero importante, un grave error. Deseo que leamos un pasaje porque pienso que este es un grave, grave error. Este es un versículo en Juan 15, versículo 7. Escuche, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora,
Para que su vida de oración sea efectiva, hay que combinarla con la palabra. Pasa esto: al dejar de leer la palabra de Dios, le aseguro, su vida de oración decae y decae, su fe disminuye más y más, su seguridad, su confianza, todo comienza a hundirse. ¿Por qué? Escuché lo que dice Jesús: si permanecéis en mí. O sea, descansamos y confiamos en Él. Y mis palabras permanecen en vosotros, creemos y confiamos en su palabra. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y creo que este es el principal problema en la vida de oración de muchos. En algún momento empezaron a orar con la Biblia por aquí. Le diré lo que pasará si no sigue leyendo la palabra de Dios. Su vida de oración disminuirá y se debilitará más y después de un tiempo se preguntará qué le ha sucedido. Le diré por qué. Mucha atención. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cierra el libro, no hay luz para su camino, ni lámpara para sus pies, ni entendimiento de Dios, ni seguridad de Dios. La lectura de la palabra de Dios y sus promesas, ¿qué hacen? Nos mantienen alineados con Dios. Esta es mi mente en línea con la mente de Dios. Estos son 3 errores que comete la gente y luego se preguntan por qué sus oraciones no son efectivas. Ahora escuche bien. Dios Todopoderoso, el Dios soberano del universo, quien tiene todo poder, quien es Dios de gran amor, desea, se deleita en contestar sus oraciones, porque Él es nuestro Padre Celestial. Escuche bien, su oración debe ser la prioridad en su vida. Su oración y la palabra de Dios juntas deben ser prioridad en su vida. Escúcheme, porque es esa relación con Dios lo que le guía a diario. Él es quien suple sus necesidades y quien sana su cuerpo. Dios es su amigo cuando usted se siente solo. Dios es lo único que necesitamos. Así que lo que haya sido primero en su vida, no deje que lo siga haciendo. Su conversación con Dios, obedecerle, leer su palabra, absorberla en su corazón. Piensen cuántas veces he pasado por momentos muy, muy difíciles en mi vida. Quizás puedo citar muchos pasajes bíblicos, pero hace tiempo aprendí, no se trata de citas bíblicas, debo abrir la palabra de Dios. Necesito escucharle decir: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡No! No tenga miedo. Confíe en Dios. Sí. Al cerrar el libro, ha obstaculizado su vida de oración. Y mi oración es que lea a diario la palabra de Dios. Alguien dirá: ni la entiendo. Mucha atención. La mejor forma de entender la palabra de Dios es orar y leerla a la vez escuchándole a Dios. Mire, ¿no es normal saber y creer que Dios quiere que entendamos lo que Él dice? Porque Dios quiere bendecirnos. La decisión es nuestra. Leer la palabra de Dios, meditar en ella. ¿Qué significa? Pensar en ella, orar. Señor, ¿qué significa eso? Y esto es lo que descubrirá. Descubrirá, no cada día, sino día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Lo que verá es que, al recordar a lo largo de los años, Dios le guió ahí, le dirigió en esta situación, le guió en aquella, le rescató de esto, le tiene aquí, hizo esto, hizo aquello, y al recordar a lo largo de los años, agradezco a Dios que haya confiado en Él. No era muy inteligente en la escuela, ni en la universidad tuve que confiar en Él. No era muy listo en ningún lado, no tenía nada, eso era indiferente. ¿Y sabe qué? Recuerdo y pienso: Señor, todo eso me enseñó a confiar en ti.
y a creer y a orar. Y a veces arruinamos a nuestros hijos dándoles mucho. ¿Puede mencionar a alguien en su vida que no debería saber orar? No. Todos lo necesitamos porque es la palabra y la oración lo que mantiene esa relación tan hermosa y maravillosa. Amén. Amén. Padre, gracias por amarnos. Gracias por hacernos incompetentes. Gracias por venir en cada situación vulnerable. Gracias porque podemos exaltar por fe a tu Hijo Jesús. Sabemos que Él es la clave a todo. Y te pido que grabes la verdad de este mensaje en el fondo del corazón de toda persona. Te pido que alcances el corazón de los perdidos, que nunca han pensado siquiera en la relación para ser salvos, para orar. Salva multitudes, Señor, es mi oración. Te amamos y adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.